Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este último webinar, el cuarto webinar de la serie relacionada con los análisis de peligros y riesgos. Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Este webinar es patrocinado por IS Energía, nuestro aliado en Bolivia, y por nuestros aliados en Colombia, CST, Consultoría Concerto y Elite Training. Recordamos por favor mantener los micrófonos y las cámaras apagados para tratar de dar la atención a la actividad que desarrollaremos en estos 30-40 minutos. Bien, para los que no nos conocen, nosotros somos una consultoría en seguridad funcional y riesgo de proceso. Somos una empresa que tiene un sistema de gestión de seguridad funcional conforme con la normativa IS 61511. Todos nuestros procedimientos están certificados y ofrecemos servicios servicios y asesorías en el área de los sistemas instrumentados de seguridad para cada una de las etapas del ciclo de vida de seguridad, como también ofrecemos servicio y asesoría en otros estudios de seguridad. Nuestra empresa tiene 6 unidades de negocios. La primera de ellas es la de análisis de peligros y riesgos, que está relacionado con el desarrollo de estudios de riesgo como HAZOP, WARIF, HACI, Bowtie, análisis cuantitativo de riesgo, análisis de consecuencias, etcétera. Todos los estudios, como ya les referí hace un momento, sobre el ciclo de vida de seguridad de los sistemas instrumentados de seguridad y de los sistemas de fire and gas. Tenemos una unidad de negocios de estudios especiales que trata específicamente sobre esos estudios de seguridad que se requieren eventualmente en las instalaciones, como sistemas de gestión de alarma, sistemas o gestión de seguridad de los procesos. Tenemos una unidad de negocio realmente algo nueva, dado la actualización de la normativa IS sobre seguridad, y tenemos una unidad de negocio que ha venido creciendo con bastante, ha venido creciendo últimamente de manera avasallante, referido a la capacitación, y bueno, hoy es parte de ese crecimiento que estamos haciendo en nuestra unidad de negocio. Nosotros estamos enmarcados en la normativa IS 61511, porque así la norma lo exige. La normativa exige que todo proveedor que suministre productos o servicios a una organización que tenga responsabilidad sobre el SIS debe tener un sistema de gestión de calidad. Como asimismo, también exige que todo proveedor que suministre un servicio o producto que la organización requiera demostrar que cumple con los preceptos indicados en la normativa IS 61511, pues ese proveedor debe poseer un sistema de gestión de la seguridad funcional. Y es por ello que nosotros estamos certificados o tenemos nuestros procedimientos certificados y tenemos un sistema de gestión de la seguridad funcional conforme a esta normativa. Asimismo, la norma establece que toda persona que ejecute una actividad que esté relacionada con el sistema instrumentado de seguridad debe ser competente y las organizaciones deben garantizar aquellos mecanismos para que se gestionen las competencias de manera acertada y brindarle pues al personal herramientas para que esas competencias se mantengan o puedan mejorar en el tiempo. El webinar de hoy es parte de eso. Nosotros tratamos que nuestros clientes y todos aquellos que quieran conocer un poco más sobre los sistemas instrumentados de seguridad, estudios especiales de seguridad o todo lo relacionado con la seguridad de los procesos, pues tengan la oportunidad de aprender un poco sobre lo que nosotros hacemos y manejamos. CSF es una organización que está operando desde el año 2006. Atendemos varios países de la región, desde Estados Unidos, Perú, Argentina. Nuestra sede principal está en Venezuela. Todo nuestro personal está certificado
todas las actividades que desarrollamos o todas las actividades que desarrollan nuestro personal están soportadas en certificaciones. Nuestros procesos están certificados a través de Rixnology, con quienes tenemos una alianza, y hoy día podemos lograr certificar al personal en materia de seguridad funcional aquí en Venezuela. Desarrollamos dos herramientas de software para nuestros estudios y desarrollamos dos programas de capacitación que fueron tan exitosos que se convirtieron en diplomados avalados por una de nuestras universidades en Venezuela, la Universidad Metropolitana de Venezuela. Próximamente esperamos anunciar el lanzamiento de estos diplomados vía online. Un diplomado referido a la seguridad funcional y el otro diplomado sobre la seguridad de los procesos. Bien, cuando hablamos de protección contra incendios, a veces lo que pensamos es que estamos o nos referimos a sistemas contra incendios, sistema de agua contra incendios, sistema de espuma para el combate de incendios, o nos referimos a los sistemas de detección de fuego y gas, e incluso a los planes de respuesta y control de emergencia. Pero realmente esto no es así. Cuando hablamos de protección contra incendios, debemos ir un poco más allá. La realidad es que no son estos sistemas los únicos que están relacionados a la protección contra incendio. Un incendio, pues obviamente, se origina por la existencia o la presencia de un peligro. Y desde que estamos diseñando, estamos analizando, evaluando, aplicando medidas de prevención, de reducción, etcétera, para evitar que se genere una pérdida de contención y que esto pudiera resultar en un evento tope como un incendio. Y desde un principio estamos aplicando la filosofía de diseño seguro para mantener de alguna forma el riesgo dentro de los criterios de tolerancia de nuestra organización. Entonces, desde un principio estamos pensando de alguna manera en que si algo pudiera salir mal y no aplicamos las medidas que nos o que prescribe la filosofía de diseño seguro, entonces pues podemos lograr o podemos conseguir al final un incendio, que es lo que no queremos. Entonces, desde un principio, desde que estamos diseñando, estamos pensando en protección contra incendios. Por eso hablamos de que la protección contra incendios o las estrategias de protección contra incendios es un enfoque sistemático que nos permite identificar esos escenarios peligrosos que te pueden resultar en un incendio, nos permite reducir el riesgo o la frecuencia de ocurrencia de los eventos para la materialización de ese incendio y nos permite, pues obviamente, gerenciar esos peligros con potencial de desencadenar ese incendio. Entonces, cuando hablamos de protección contra incendios, no podemos decir que nos estamos refiriendo a sistemas de combate de incendios, sistemas de fire and gas o planes de respuesta de control de emergencia. No, eso va mucho más allá y viene desde el diseño. De alguna manera siempre estamos pensando en que si algo va a pasar y puede ocurrir un incendio, ¿qué podemos hacer para minimizar eso? Y aplicamos esa filosofía de diseño seguro con eliminación, reducción de inventario, sustitución de tecnología o sustitución de químicos, etcétera, para poder minimizar entonces los efectos que te pudiera causar un incendio. Desde un principio pensamos siempre en protección contra incendios. ¿Y por qué hacemos eso? Porque el objetivo es proteger a las personas. Eso es nuestro objetivo principal cuando estamos hablando o pensando en protección contra incendios. Por favor, recordemos mantener las cámaras apagadas. Este es el objetivo principal, no solamente a los trabajadores de la organización, sino también a las personas o a los terceros que pudieran verse afectados por un evento de incendio. Obviamente, las instalaciones
es otro de los objetivos que perseguimos, pero digamos que pasamos a un segundo plano. Siempre nuestro principal objetivo es proteger a las personas. Las instalaciones y el ambiente. Instalaciones se menciona de alguna manera de primero porque de alguna forma son un poco más susceptibles a un evento de fuego, de un evento de incendio, que el propio ambiente. El ambiente es más susceptible por un derrame como tal, en caso de que estemos hablando de crudo. ¿Y cómo hacemos esto? Pues sencillamente identificando los escenarios peligrosos de la instalación a través de esos estudios de riesgo que hemos venido desarrollando desde la fase conceptual del proyecto y que ya hemos hablado en los otros webinars, a través de la reducción de los riesgos con esos mismos estudios de riesgo que nos permiten implementar esas medidas de prevención y esas medidas de mitigación. Y pues pensando siempre en que la inversión de capital debe ser conveniente para la organización y que su gasto operativo puede ser soportado a lo largo del ciclo de vida de la instalación. Obviamente para cumplir con todo esto los objetivos corporativos, que no es más que tener riesgos tolerables y poder garantizar que la instalación siempre mantenga sus controles o sus medidas de prevención y mitigación en óptimo funcionamiento. Estas estrategias de protección contra incendios se integran con la filosofía de gestión de riesgos o la filosofía de seguridad de la organización. En otros casos, pudiéramos hablar de que estamos haciendo referencia al sistema de gestión de riesgos como tal de la organización. A veces preguntan, bueno, pero es que yo no he visto un documento que se llame Estrategia de Protección contra Incendios. Bueno, yo tampoco lo he visto en la realidad. Yo lo que sí he visto es una filosofía de gestión de riesgo, una filosofía de seguridad, un plan macro de combate de incendios, un sistema de gestión de riesgo donde se derivan otros documentos que pueden tener nombres que nos conduzcan, pues entonces, a identificar dónde pudiera estar inmersa esas estrategias de protección contra incendios. Alguno de esos documentos debe contemplar las estrategias de protección contra incendios. Estas estrategias son precisas y nos permite hacer el enfoque real de la seguridad de la organización. En base a los criterios de la organización, pues estamos precisando cuál es la seguridad que estamos buscando. Y ellas definen cómo se manejan cada uno de esos riesgos. A veces también pudiéramos encontrar parte de estas estrategias de protección contra incendios en los planes de respuesta o los planeamientos previos, mejor dicho, o los planes de respuesta específicos para un evento de incendio. También, pues obviamente, podemos conseguir parte de estas estrategias de protección contra incendios. Y que lo que sí es muy importante es que se describe siempre la prioridad para manejar los riesgos de incendio en función a la criticidad o a la magnitud de esos eventos. Y ellos describen cuáles son todos esos requisitos o controles generales para situaciones específicas. No solamente considerando las protecciones activas. ¿Cuáles protecciones activas? Sistemas contra incendios, sistemas de fire and gas, no, sino también esas protecciones pasivas que intervienen de alguna manera en la reducción o en la mitigación del incendio. Así pues como o también los recursos que se requieren para poder hacer el combate del incendio, ya sea por personas, ya sea recursos materiales, etc. ¿Y qué debemos considerar entonces, después de dicho todo esto? Bueno, tenemos que considerar que para una estrategia de protección contra incendio, cuando pensamos en protección contra incendio, debemos primero saber cuáles análisis de peligro o análisis de riesgo necesitamos o están desarrollados. Y en base a eso, entonces, soportar las decisiones que nos permitan establecer las estrategias. También debemos considerar cuál es la pérdida máxima probable de la instalación y si esta es igual, menor o mayor al valor tolerable de la organización. Si la pérdida máxima probable es mucho menor al valor tolerable por la organización, pues quizá la organización decide sencillamente no establecer
ni elementos de mitigación adicionales más allá de lo que fueron considerados en el diseño como protecciones pasivas, por ejemplo. Porque no requieren aplicar medidas que permitan limitar las pérdidas de incendio porque su valor o la pérdida máxima probable es aceptable para la organización, y pues hemos visto así en muchas organizaciones que hay instalaciones que son desatendidas, por ejemplo, no tienen afectación a terceros, no tienen afectación al ambiente, y lo mínimo que tienen son algunos sistemas de mitigación en caso de que haya un personal que requiera hacer un mantenimiento en dicha área. Obviamente debemos considerar en las protecciones contra incendios protección fija y respuesta manual. Y esta protección fija, pues, deberá ser como una activación automática o una activación remota. Y pues obviamente también considerar que esos elementos o esas protecciones activas, pasivas, deben siempre, se le deben siempre sugerir cuáles son sus elementos de prueba, cómo podemos probarlo, cómo podemos garantizar su integridad, aun cuando estemos hablando de protecciones pasivas, por ejemplo, de fireproofing, y cómo podemos hacer el mantenimiento correspondiente para garantizar la integridad de cada uno de esos elementos que conforman nuestro sistema de protección contra incendios. Pero, ¿qué estamos haciendo mal entonces cuando hablamos de protección contra incendios? Bueno, sencillamente, cuando estamos diseñando, no consideramos una filosofía de diseño seguro. Al no considerar una filosofía de diseño seguro, pues estamos dejando a un lado todos esos elementos que permiten prevenir de una forma, valga la redundancia, segura, que ocurra un incendio de mayor magnitud. Si no aplicamos técnicas de eliminación de peligro, de, por ejemplo, reducción de inventarios, de sustitución de elementos que pudieran ser más combustibles o inflamables que otros en caso de un proceso. Si no aplicamos esas técnicas, pues obviamente vamos a tener una instalación que va a manejar peligros que sus consecuencias van a ser de una magnitud mayor. Otra de las cosas es que no nos basamos en los estudios cuantitativos de riesgo. Hacemos los sistemas, diseñamos, hacemos, por ejemplo, un sistema contra incendio, y este sistema contra incendio lo hacemos en base a métodos prescriptivos, no en base a desempeño. Y para poderlo hacerlo en base al desempeño, debemos revisar los estudios cuantitativos de riesgo. ¿Cuál es el alcance probable de esas consecuencias? Todos equipos, todas las tuberías o toda la instalación tiene, cada uno de esos elementos tiene una probabilidad de fuga, una fuga creíble. En base a esa fuga creíble, ¿cuál es la magnitud de las consecuencias? Y entonces poder diseñar en función a ese alcance. No es lo mismo una fuga de una bomba que maneja gasolina, por ejemplo, a 300 PSI, no es lo mismo una fuga de ese equipo que una fuga de gasolina en una bomba de 20, 30 PSI. Entonces, no podemos hacer los diseños solamente pensando en que las normativas o los elementos o las herramientas que nos dan las normativas son suficientes para hacer el diseño de los sistemas contra incendios. Hay que hacer siempre también algo de método base a desempeño. Muchas veces no se especifican las competencias sobre los diseñadores de esas medidas que conforman las protecciones contra incendios. Y el ejemplo claro de eso es que normalmente los sistemas contra incendios son diseñados por, como dicen en algunos países, por tuberos, ingenieros mecánicos o especialistas en tubería, porque bueno, como hay que hacer un cálculo hidráulico, hay que hacer un dimensionamiento, especificar tuberías, diámetros, schedule, etcétera, entonces básicamente le dan la responsabilidad del diseño de esos sistemas a estos profesionales, pero como no existe una estrategia de protección contra incendios y como no se hace
un diseño basado en desempeño, sino en método descriptivo, pues entonces vienen los errores en el diseño o en que la protección se queda corta o no es lo que realmente desearíamos tener para combatir un incendio. A veces también se subestiman los escenarios peligrosos y los dejamos a un lado sin establecer cuál es la estrategia que se requiere para poder hacer el combate de incendios. Un caso típico de eso pudiera ser algún laboratorio, algún edificio que requiera alguna atención especial para la protección de los peligros relacionados con el fuego. Los planes de respuestas o protocolos o los planeamientos previos no es costumbre o no se ha hecho costumbre que se desarrollen durante la ingeniería. Se entrega a veces, obviamente esto no es en todos lados, sino que estos son partes o ejemplos que nosotros hemos revisado o que han llegado a nosotros estas situaciones y hemos podido detectar pues como cosas que estamos haciendo mal. En otras organizaciones pues obviamente sí se cumplen con cada uno de esos elementos, pero hay organizaciones que no, que en la ingeniería solamente se desarrollan esos, el enfoque de ingeniería, solamente el diseño de las protecciones contra incendios y no van un poco más allá para entregar al cliente o al operador todas las herramientas que se necesitan para poder combatir un incendio. Entonces, básicamente no se establece de forma adecuada las estrategias de protección contra incendio en la instalación. ¿Cuáles serían entonces los fundamentos para poder establecer esas estrategias de protección contra incendios? Básicamente son 4. Ellos son los criterios de diseño que podemos considerar dentro de la protección contra incendios o que están íntimamente relacionados con ellos. ¿Cuáles son las formas de controlar el fuego? Esas protecciones activas de las que hemos hablado y cuáles son las protecciones pasivas que también forman parte de la estrategia de protección contra incendio, pero la dejamos como que a un lado y los especialistas en incendios muchas veces no se dan cuenta de que todos esos elementos son barreras que te permiten manejar un evento de incendio. Básicamente, en el diseño, uno de los elementos que consideramos, o los principales elementos que consideramos para minimizar el evento o la consecuencia tope, el evento tope, es el aislamiento de los sistemas, de las áreas de proceso o de los equipos que manejan alto inventario a través de válvulas de seccionamiento o válvulas shutdown o válvulas de aislamiento que pueden ser activadas de forma manual remota o que pueden ser activadas de forma automática en caso de que se detecte una fuga de gas o un incendio en un área específica. Obviamente la despresurización es uno de los aspectos importantes sobre las estrategias de protección contra incendios. Nos permite aliviar la presión de un recipiente en caso de que esté expuesto a un incendio adyacente. Y esto a su vez nos va a permitir que el incendio no exista pues un efecto dominó dentro de la instalación y que podamos controlar de manera temprana la situación. El aspecto a evaluar importantísimo es la activación manual versus la activación automática. Muchas veces no sabemos si necesitamos hacer una activación manual o si es requerido la automática. Y esto básicamente depende de la situación esto depende de la filosofía de seguridad de la empresa y de si la instalación es atendida, si es desatendida, o sea, si no tiene personal en las áreas, si es una instalación operada de forma remota, si las instalaciones son críticas para la producción o para la actividad de la empresa. Y pues obviamente otro de los aspectos que se deben considerar es la protección de las edificaciones. Si estas edificaciones están en las áreas de proceso, pues hay que hacer una revisión muy especial sobre ellas, sobre dónde pueden ser construidas, no solamente sobre los peligros
per se de fuego de la edificación, los peligros propios de la edificación, que pudieran ser caso de laboratorio químico, que pudiera ser eléctrico, que pudiera ser por cualquier otra causa, sino esas consideraciones que debemos tomar en cuenta cuando diseñamos las edificaciones en un área de proceso. Dentro de los fundamentos, el control del fuego nos habla de que debemos considerar todos los mecanismos de combate de incendio y estar claros sobre qué mecanismos estamos utilizando en el combate. Básicamente existen 4 mecanismos de combate de incendio, que casi todos seguramente la conocemos, los que estamos acá en este webinar: extinción del fuego, sobre el enfriamiento de la llama, la sofocación de la llama a través de la sofocación a través de la eliminación del oxígeno, o la inhibición de la reacción de la combustión. El control de incendio, que básicamente nos habla de un ejemplo de ello es fuga de gas. Lo preferible o lo deseable no es apagar el incendio por un chorro de fuego o por una fuga de gas. Lo preferible es esperar que termine el inventario del equipo, o que se corte pues la alimentación o el suministro de gas a ese incendio. No podemos apagar en ese caso el incendio, sino más bien aplicar otras medidas como protección contra exposición, que es el enfriamiento de equipo a través de rociadores o a través de cortinas de agua que podemos crear en las diferentes áreas de proceso a través de monitores o de hidrantes. Y la prevención de incendios, que tiene que ver con las medidas que aplicamos antes de que ocurra el incendio, en caso, por ejemplo, de que haya un derrame de gasolina, y esas medidas que podemos aplicar para que eso no llegue a incendiarse. Dentro de estos fundamentos les había comentado las protecciones activas, que son todas esas que requieren alguna acción para prevenir o actuar ante un incendio, y es lo que normalmente conocemos: sistema de agua, sistema de espuma, agentes especiales, detección de fuego y detección de gas. Pero como les había comentado también al principio, nos olvidamos de esas protecciones pasivas que son fundamentales en las estrategias de protección contra incendios. No requieren ningún tipo de acción para prevenir el incendio o para actuar durante un incendio. Si estamos diseñando, debemos hacer una adecuada separación entre equipos e instalaciones, y esto necesariamente requiere análisis cuantitativo de riesgo, análisis de consecuencias, para ubicar de manera adecuada los equipos, las instalaciones, las áreas de proceso. Debemos garantizar un buen diseño de los sistemas de contención, brocales, diques de los recipientes y tanques, y pues el dimensionamiento adecuado de los drenajes para que puedan manejar todo tipo de derrame que pueda haber en las áreas con el máximo volumen esperado, considerando también la lluvia o cualquier actividad de mantenimiento que se haga en el área. Incluso la clasificación de áreas eléctricas es elemental, pues esto va a bajar la probabilidad de ignición en las áreas de proceso, como sistema de aterramiento y pararrayos. El recubrimiento contra incendio, que ya es cuando ocurre el incendio, que indudablemente nos permite garantizar la integridad de las instalaciones, de las estructuras, mejor dicho, y cualquier otro elemento que nos permita pues hacer frente ante un incendio y proteger equipos adyacentes como muros cortafuegos. Y en resumen, ¿qué es lo que queríamos decirle con este pequeño webinar? Que la protección contra incendio no se refiere, disculpen, la protección contra incendio no se refiere solamente a sistemas contra incendios, sistemas de fire and gas y a planes de respuesta a emergencia. No, esto va mucho más allá. Incluso se deben definir como estrategias dentro de la filosofía de diseño seguro, dentro del sistema de gestión de riesgo de la organización, y a través de un enfoque sistemático
que te permita la identificación, la reducción y la gerencia de los peligros asociados a los escenarios que te puedan generar incendios. Esta evaluación de la protección contra incendios debe realizarse desde la primera fase del ciclo de vida de la instalación. Y no lo vemos así, no estamos pensando en un incendio o en los eventos topes cuando estamos haciendo el diseño inicial, porque no aplicamos la filosofía de diseño seguro. Deben evaluarse todos los escenarios posibles para la definición de las estrategias de protección contra incendios. No solamente son los mayores, quizás hay muchos escenarios que obviamos y que te pudieran resultar en pérdidas humanas si estamos hablando de un área que tenga una atención de trabajadores elevada. Existe, pues obviamente, una estrecha relación entre cada una de las estrategias de protección contra incendios y el diseño de una instalación. Y esto, pues, es obvio al pensar cuando estamos hablando de diseño, y estamos pensando en la evaluación de peligros y riesgos, pues que indudablemente, de alguna manera, estamos aplicando estrategias para prevenir los incendios o que esos incendios sean de una magnitud menor. Bueno, muchas gracias por la atención. Nos pueden seguir con nuestras redes sociales. Cualquier pregunta que tengan sobre este webinar la pueden hacer a través del chat. Esperamos pues sus inquietudes, recordándole entonces que en el mes de mayo lo que vimos fue un set de series de webinars sobre análisis de peligros y riesgos, y el mes de junio estaremos entrando en otro set de webinars relacionados con la seguridad funcional, que fue escogido por la mayoría de ustedes a través de nuestras redes sociales. Ok, por aquí tenemos una pregunta. ¿Qué estudio de riesgos cuantitativos se recomienda para los incendios? Bueno, necesitamos saber cuál es la magnitud del incendio. La magnitud del incendio podemos estimarla a través pues, de los simuladores de consecuencias de radiación térmica, saber si la magnitud o si se va a generar un chorro de fuego dependiendo del comportamiento del escenario o del evento de fuga, si es un chorro de fuego, si es una piscina incendiada, si puede ocurrir o no un bleve, si puede ocurrir o no una explosión, y para ello tenemos que hacer estudios con simuladores de consecuencias. Normalmente se hace análisis de consecuencias, puede hacerse un FEA, como algunos los llaman, el FEA, un Fire and Explosion Assessment, o análisis de consecuencias como normalmente se llama en cualquier otra región o en cualquier otro país de la región. Pero sí deben hacerse estudios de evaluación de la magnitud de la radiación térmica para poder entender hasta dónde van a llegar nuestras medidas de mitigación. ¿Cómo puedo ver si mi red actual cumple con los parámetros de diseño originales o si cumple el performance de acuerdo con la NFPA? Bueno, ¿cómo puedo ver si la red actual? Bueno, tienes que, en principio, iniciar con la revisión de la documentación o de la ingeniería de ese sistema o esa red de sistemas contra incendios. En caso que no la tengas, tienes que hacer el levantamiento correspondiente y puedes hacer un match con lo que te pide o te recomienda la NFPA sobre la red de sistemas contra incendios. Sin embargo, pues los elementos fundamentales, no sé si te refieres parámetros de diseño a volumetría, inventario, autonomía, eso tienes que evaluarlo con el escenario de mayor requerimiento que tengas en la instalación, mayor requerimiento de agua, y pues validar si tienes el volumen adecuado y si tienes la autonomía
que deberías considerar dentro de la organización. Cada organización recomienda, o mejor dicho, en su filosofía de diseño o su filosofía de seguridad establece en cuanto a los sistemas contra incendio, cuánto es la autonomía que deberían tener sus tanques de almacenamiento, cuál es la reposición, etc. Ronald nos dice, se debe diseñar el sistema contra incendio para cubrir el mayor de los eventos que pueda darse en una instalación. Sí, el mayor de los eventos, considerando un evento a la vez y no un efecto dominó. El análisis de consecuencias te permite establecer cuáles son las áreas que pueden ser afectadas por o que pueden requerir agua de enfriamiento. Eso te permite pues diseñar de una manera más adecuada el sistema contra incendio, porque si es una instalación donde no existen tanques de almacenamiento, seguramente el mayor evento lo vas a tener dentro de las áreas de proceso. Pero el mayor evento no va a estar nada más relacionado a un escenario, sino a todo lo que pueda afectar ese escenario peligroso o ese incendio. Y en función a esa área de proceso que debes enfriar, pues debes hacer el diseño del sistema contra incendio. Milady nos dice, ¿hay alguna norma que te obliga a hacer el estudio de redacción para redefinir el diseño de un sistema contra incendio? Que te obligue, no creo. Si hay unas recomendaciones, incluso las normativas y los procedimientos, las normativas de cada organización refieren que hay un método prescriptivo, no lo dice literal, pero más o menos lo dice así. Diseñas con método prescriptivo, pero debes asegurarte que eso que está diseñando pueda, pues, mitigar el incendio de la instalación, y para poder asegurarte tienes que hacer el estudio, un estudio de consecuencias. ¿Por qué el plan de respuesta a emergencia se toma como una protección contra incendios? Nos dice Juan Ramos. Bueno, depende de lo que tengas definido o cómo hayas definido el plan de respuesta a emergencia dentro de tu organización. Muchas veces el plan de respuesta a emergencia habla también de cómo se va a hacer el manejo del combate de incendio o combate de de un incendio, de un escenario específico dentro de la organización. Y te hace referencia o te da referencia a qué otros procedimientos o qué otras guías puedes considerar para hacer el combate del incendio. El plan de respuesta a emergencia a veces es algo muy genérico dentro de la organización, o a veces también te da algunas indicaciones específicas sobre cómo manejar un incendio en una instalación. Ingeniería, nos dice Ramiro, el diseño del sistema de protección contra incendio muchas veces está regida a seguir un método prescriptivo, correcto, especialmente cuando se realiza trabajo dentro de instalaciones existentes. Creo que se debería centrar esfuerzos, modernizar esos métodos con código de protección contra incendios que establezcan niveles mínimos de seguridad contra incendios. ¿Qué opina acerca de esto? ¿Y cómo animar al cliente final a que realice estas actualizaciones? El diseño debe empezar a través de algo, obviamente, y ese algo son los métodos prescriptivos, las referencias que nos da la normativa de qué es lo que necesitamos para poder cubrir un evento. Seguidamente debemos darle conciencia o hacerle entender a nuestros clientes que necesitas, como le decía a Milady, necesitas asegurarte que ese sistema contra incendio realmente sea capaz de manejar o de mitigar todos los eventos creíbles dentro de tu instalación. Recuerda que siempre se diseña en función a eventos creíbles, aun cuando es el máximo evento o el mayor evento, es en función a eventos creíbles. Si esto, una vez que se hace eso, si quieres asegurar que el sistema pueda cubrir esos escenarios, la única forma de hacerlo es mediante una evaluación de su desempeño. Realmente lo que diseñaste es capaz de cubrir esos eventos que tú definiste como creíbles dentro de tu organización o como escenarios mayores para el combate de incendios. La única forma de hacerlo es a través de una evaluación de desempeño. Antonio Marramado, saludos Antonio, buen día Andrei. En muchas ocasiones no hay vinculación entre los criterios de diseño
sistema de administración de incidentes, planes mitigantes, dado los eventos potenciales versus los sistemas pasivos y activos establecidos. Sí, es muy cierto, a veces pues nos encontramos con organizaciones que no tienen ningún tipo de integración de lo que son los elementos de diseño con, o la ingeniería como tal, con los sistemas de protección contra incendios. Y eso debe ir mejorando, como decía Ramiro, hay que de alguna manera hacer o animar al cliente final que consiga la fórmula para poder hacer esta relación, esta integración de cada uno de los sistemas con las protecciones contra incendios. Muchas veces quizás los respondedores de emergencia no están conscientes de todos esos elementos que existen para evitar que se materialice un evento o para mitigar el evento que se pueda generar. Rudy Hernández nos dice, ¿qué fase de ingeniería es la más importante para tomar en cuenta las estrategias de protección contra incendios? Realmente no es la más importante. En cada una de las fases de ingeniería se debería considerar las estrategias de protección contra incendios. Incluso, como les decía, si estamos aplicando una filosofía de diseño seguro, estamos pensando en que no queremos que nada salga mal, y ese que no queremos que salga algo mal es pensar en un incendio, porque el evento tope al final de estos escenarios es un incendio. Entonces, desde un principio, desde la visualización incluso, estamos pensando en estrategia de protección contra incendio. ¿Qué normas guían la realización de esos estudios de radiación y qué software se puede utilizar? Luis, hay algunas normas que te hacen referencia sobre esos estudios, pero hay también algunas prácticas recomendadas, por ejemplo, como la API, que te hacen referencia de los estudios, análisis de consecuencias, evaluación de edificaciones. CCPS también te habla muchísimo y hay muchas referencias, mucha literatura en CCPS sobre los análisis cuantitativos de riesgo y análisis de consecuencias. Hay un libro, nosotros lo llamamos la Biblia dentro del área de ingeniería de riesgo, que es Lee, no recuerdo ahorita el nombre completo del autor, pero te hace una referencia, o el Popper Book te hace una referencia completa de qué es lo que deberías hacer y qué consideraciones debes tomar en cuenta para poder hacer esos estudios de radiación. ¿Qué software se puede utilizar? Hay muchos. Hay los principales o los que nosotros podemos recomendar es el Canary, el FAST, que son herramientas que han sido desarrolladas con patrocinio de organizaciones privadas y públicas a nivel internacional, y que cada una de ellas también considera factores de corrección de sus ecuaciones termodinámicas, etcétera, en base a pruebas experimentales. La identificación, nos dice Luis, la identificación de atmósfera explosiva sustituye a los estudios de radiación. Identificación de atmósferas explosivas, si es identificación como tal, en qué área puede confinarse un gas inflamable, no es lo mismo a desarrollar los estudios de radiación. Incluso los estudios o los análisis de consecuencias, cuando haces la evaluación del escenario de fuga, debes pues evaluar hasta dónde puede llegar ese gas, hasta dónde llega la dispersión. Y de alguna manera, cuando haces un estudio, un análisis de consecuencias, ya estás haciendo una identificación de atmósferas explosivas, porque si sabes hasta dónde puede llegar la dispersión de ese evento de fuga, entonces puedes definir cuáles son esas áreas explosivas. Anel Cadagán, saludos, Anel. Ok, bueno, será para la próxima. Nosotros vamos a colgar en nuestro canal de YouTube el video sobre este webinar, así como lo hemos hecho con los otros. Este lunes sale el video sobre las claves para un bow tie exitoso. El lunes pasado se publicó el video del HACCP. Roberto, saludos Roberto.
¿Cuáles criterios podemos usar para decidir si enfriar, combatir o separar equipos en las diferentes etapas del diseño de una planta? Lo primero, o sea, el criterio que tienes que considerar es la filosofía de diseño seguro. Y antes de enfriar, lo mejor es separar. Si puedes eliminar esa afectación desde un principio, pues lo que tienes que considerar para poder hacer la protección contra incendio adecuada. Roger Álvarez, saludos. ¿Qué estudio es realizado para una protección pasiva en muros, cortafuego y separación de equipo en las instalaciones? Bueno, justamente los análisis de consecuencias nos permiten definir en dónde debo instalar un muro cortafuego en caso de que la separación no haya sido adecuada. Si la separación no es adecuada, o mejor dicho, si se requiere un muro cortafuego, es porque la separación no es adecuada. Entonces, hacemos análisis de consecuencias, separamos equipos. Si no pudimos separar equipos, colocamos una protección pasiva como muros cortafuegos o, como nos dijo Roberto, un enfriamiento o una acción de combate en específico. Giovanni Leras, ¿cuál sería el nexo o la interrelación, si es que la hay, entre las estrategias de protección contra incendio y el diseño de un sistema instrumentado de seguridad? Si hablamos de estrategias de protección contra incendio, como les refería en principio, de un enfoque sistemático donde incluso se considera la filosofía de diseño seguro, hay elementos o barreras de las estrategias de protección contra incendios que pueden ser consideradas o que pueden ser validadas como unas capas independientes de protección, y eso al final te va a bajar los requerimientos o el nivel de integridad de seguridad para una función instrumentada en específico. Y eso lo puedes ver con el LOPA. A veces vemos que no tiene relación o decimos justamente eso. Oye, ¿cómo esto tiene relación con lo otro? No, sí, todo se relaciona. Realmente todo se relaciona. Ili Carpio, saludos. ¿Cuál es tu recomendación para el factor de resistencia al fuego a la hora de elegir el factor para las pinturas intumescentes? Placa de silicato, calcio. Muchos clientes prefieren irse por un R30. Creo que ese tiempo es muy bajo, al menos debería ser un R60. Bueno, en ese caso, yo desarrollaría un estudio FERA, un estudio donde me permita hacer una evaluación en el tiempo, la duración o cómo se comporta el evento de radiación en el tiempo. Y eso puede establecerte qué necesitas o qué especificación necesitas para las pinturas intumescentes. Quizás no son 15 minutos lo que necesita de protección, quizás son 30 minutos porque ese es el tiempo que va a durar esa estructura recibiendo esa radiación. Si no haces la evaluación en el tiempo de la radiación, realmente no vas a saber cuál es la especificación de la pintura intumescente que necesitas. A veces lo podemos relacionar con el inventario que tiene el equipo, pero no necesariamente es así, va a depender también pues, de la fuga. A González, excelente presentación, muchas gracias, gracias a ustedes, feliz fin de semana para todos también. Humberto Quintero, en relación al comentario de Luis, es otro escenario a ser estudiado, el BCE. Claro, claro, es un escenario también a ser estudiado dentro del análisis de consecuencias, pero para determinar dónde pueden ocurrir esas explosiones, pues tenemos que saber hasta dónde llega la dispersión de cada uno de esos escenarios. Jorge Arnao, interesante que la protección atmosférica y la definición de las áreas clasificadas peligrosas sean consideradas como parte de la protección pasiva, porque desde el enfoque de ingeniería son objetivamente productos de la disciplina de proceso y electricidad y pierden el norte, que es el incendio. Correcto, muchas veces se pierde el norte sobre lo que es las clasificaciones de áreas peligrosas y no estamos pensando en pues, que esto es parte de la protección contra incendios. Antonio nos dice, para agregar a una pregunta en el chat, los planes de emergencia y contingencias están enmarcados dentro de las capas de protección de diseño seguro de los procesos. Correcto, muchas gracias. En las capas de respuesta y mitigación. Correcto, los planes de emergencia y contingencia forman parte de esas capas de protección o las capas de diseño que consideramos en una instalación. Juan, ¿cómo puedo definir el nivel SIL del sistema de Fire and Gas como protección contra incendio?
Eso lo vamos a dejar para otro webinar, que estos próximos meses van a venir unos webinars interesantes sobre sistemas relacionados con la seguridad, con requerimientos especiales y algunos otros relacionados con eso específicamente. Pero el sistema de Farangás es un sistema, algunas literaturas llaman de que esos pueden ser considerados unas funciones instrumentales de seguridad de mitigación, pero no voy a ahondar ahorita en ese tema realmente. Buenos días, André y Roselín, saludos, excelente presentación, gracias a ti. Matías Mitov, gracias Matías, impecable la presentación, muchas gracias. Gracias, muy clara y precisa la presentación. Tratamos, sí, Nancy, tratamos de ir directo al grano sobre lo que queremos expresar y ser concisos sobre el tema. Gracias, Roger. Bueno, muy buenos días a todos, saludos. Gracias a todos por su atención el día de hoy. Los esperamos mientras dure esta contingencia. Creo que nos vamos a ver CCF y ustedes, no me refiero a mí en específico, pero sí CCF estará dando todos los viernes un webinar sobre un tema en específico. Y pueden ingresar a nuestras redes y verificar qué temas estarán dándose en los próximos días. Muchas gracias a todos, muy buenos días y feliz fin de semana. Saludos.